bueno, por ejemplo, Sidney Bechet se queda a vivir en París durante bastante tiempo, luego bueno, lo expulsan, ¿no? Porque tuvo un problema con la policía, luego vuelve. A los estudiantes, dice, es que el jazz es fantástico porque nunca te lo acabas. Siempre hay cosas nuevas, siempre descubres algo nuevo, siempre descubres, yo qué sé, en Polonia o en Escandinavia, músicos que han mezclado su tradición musical con la música con el lenguaje del jazz. Esto es fantástico, ¿no? Este estilo que se llamó el bebop, ¿no? El inicio del jazz moderno, ¿no? Que era una música más pensada, pues eso, ¿no? Para ver los matices, las diferencias bueno, las posibilidades de los acordes, cómo se exprimían, ¿no? Todas las posibilidades de la escala y se hacían las modulaciones y todo. Estás escuchando el podcast de Canciones de Jazz, un programa dedicado a los y las que quieren improvisar mejor, aprender sobre el jazz, su historia, su repertorio y mucho más. Descubre a través de los episodios todos los secretos de los músicos profesionales para iniciarte en esta música o bien perfeccionar tus habilidades de músico de jazz. Soy Rémi Meurice, tu anfitrión y el fundador de www.cancionesdejazz.com, una web donde puedes descargar material didáctico gratuitamente. Justo antes de empezar, acuérdate de ponerle una evaluación positiva al podcast y suscribirte para ayudarme a seguir creando episodios, tener invitados de marca y llegar cada vez a más músicos. Jaume Carbonell es el autor de un libro dedicado a la historia del jazz. En este episodio vas a descubrir cómo nació el jazz y qué había antes del jazz, cómo y cuándo llegó el jazz a Europa, quiénes han sido las primeras mujeres del jazz, cómo se desarrollan y conviven los diferentes estilos de jazz en la actualidad y mucho más. Sin más esperar, escucha mi conversación con Jaume Carbonell. Buenas tardes, Jaume. Es un placer para mí tenerte aquí en el programa, ya Hola, muy que buenas tardes. muy buenas tardes. Pues esto, me han hablado muy bien de ti y de los cursos que das. Entonces, para empezar, ¿podrías presentarte en algunas palabras, decirme quién eres, qué haces? Bueno, pues yo soy profesor en la Universidad de Barcelona, en el grado de Historia del Arte, que se da en la Facultad de Geografía e Historia, Mm. y doy las asignaturas de Historia de la Música. Vale, Ya hace 25 años que estoy ahí. vale, Ya. vale. Y dentro de estas asignaturas, que son, bueno, las asignaturas obligatorias del grado, ¿no? De Historia del Arte, las correspondientes a Historia de la Música, desde música antigua, de la Edad Media, etcétera, siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿no? Yo introduje hace ya bastantes años una asignatura optativa que era la historia del jazz. Es decir, además de las asignaturas obligatorias, puede haber asignaturas optativas y dentro del área de música yo introduje esta de historia del jazz hace ya unos cuantos años y desde entonces pues la hemos venido desarrollando felizmente y con mucha aceptación por parte de los alumnos. Es una de las asignaturas más solicitadas. Y luego, cuando pusimos en marcha el máster, el máster se llama Música como Arte Interdisciplinario. En el máster yo doy una asignatura que es sobre músicas populares, música popular, y una parte de la mitad de la asignatura es sobre el jazz y la interdisciplinariedad en el Mm. arte, ¿no? O sea, el jazz cómo se relaciona con otras disciplinas, con el teatro, el cine, la danza, etcétera, etcétera, ¿no? Y también es una asignatura que yo me lo paso muy bien haciéndola y que, bueno, es también un poco, no es la historia del jazz más típica, ¿no? Que es lo que hago en el grado, sino que es algo un poco más heterodoxo, digamos, ¿no? El jazz en relación con el cine, con el teatro, con los musicales, la danza.
etcétera, ¿no? Entonces es interesante. Y además, aparte de estas cosas, hay la universidad, bueno, todas las universidades lo hacen ahora. La Universidad de Barcelona tiene diferentes ofertas de enseñanzas no regladas, podríamos decir, para gente que no quiere entrar en la disciplina de un grado y tener, pues, presentar trabajos, exámenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes líneas, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad de Barcelona hay unos cursos que se llaman Gaudí UB, cursos dedicados a gente mayor, por ejemplo, el aula de la experiencia, el aula de gente mayor, etcétera, donde también estoy dando algunos cursos sobre jazz y que también tienen mucha aceptación. Excelente. No sabía esto del curso también interdisciplinar con el cine y todo esto. Vamos a poder hablar un poco de esto más tarde. Pero primero mi pregunta es, ¿y por qué el jazz? Porque entiendo que era como algo que has hecho por iniciativa propia. Debe ser por Sí, gusto personal, tocas un instrumento. sí, bueno, por gusto personal porque a mí siempre me ha gustado siempre el jazz. Bueno, yo toco la guitarra, pero de manera aficionada, digamos, ¿no? Ujú. No soy, no puedo considerarme, no me considero músico. Yo soy músico, digamos, de fin de semana, podríamos decir, ¿no? Músico dominguero, Vale, vale. Ah, bueno, pero aparte de esta dedicación con la guitarra, que es bueno, es una cosa, digamos, de ocio, podríamos decir, ¿no? A mí siempre me ha gustado el jazz bueno, siempre lo he seguido bueno, cuando vi la oportunidad de poderlo entrar en los planes de estudios con una entidad, digamos, ¿no? Con una asignatura, etcétera, pues lo hice, ¿no? Y desde entonces, pues ha sido muy interesante, ¿no? Pero ya digo, siempre me ha gustado el jazz, siempre me ha interesado las músicas populares en general, pero el jazz en particular es la música que yo escucho normalmente y que siempre la he tenido ahí. Ok, ok. Y justamente hablando del jazz, ¿nos podrías decir de dónde viene, qué había antes del jazz? ¿De dónde viene el jazz? Bueno, a ver, el jazz nació en Estados Unidos, como todo el mundo sabe, ¿no? Y es fruto de la diferente suma de influencias, ¿no? Los Estados Unidos durante el siglo XVIII-XIX fue un espacio de destino de muchas olas migratorias de Europa, ¿no? Gente que iba allí para buscar una vida mejor o para escapar de situaciones políticas adversas, etcétera, ¿no? Y Estados Unidos fue este lugar donde la gente de Europa acudía bueno, para vivir mejor, para tener un proyecto de futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas diferentes comunidades europeas empezaron a relacionarse entre sí al cabo de los años, ¿no? Y a mezclarse y esta mezcla cultural también implicaba la música, ¿no? Y cuando esta cultura mezclada de origen europeo se encuentra con otra influencia que también se desarrolló en los Estados Unidos, que fue la influencia africana, a partir de ahí, ¿no? Que claro, los africanos fueron en otras condiciones, ¿no? Los africanos fueron obligados a trasladarse allí, pero el fenómeno de la esclavitud, todo el problema de la trata de esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez allí, pues también se desarrollaron las influencias que venían de África y a la que empezaron a mezclarse con elementos de Europa, de diferentes lugares de Europa que ya habían
experimentado esta mezcolanza, ¿no? Esta mezcla con elementos africanos, apareció algo nuevo que con el tiempo le hemos llamado jazz, ¿no? Esto apareció en el sur, ¿no? Que es donde convivían estas diferentes culturas musicales. Bueno, en un lugar donde había mucha influencia de bandas de música de calle, ¿no? Como era la ciudad de Nueva Orleans y su Ujú. entorno, porque había mucha presencia de bandas en la calle. Pero ¿qué tocaban, qué música tocaban estas bandas? Tocaban música de moda, es Mm, decir, durante el siglo XIX eh, estas bandas tocaban, bueno, desde marchas, porque las bandas desfilaban, ¿no? Eran bandas de influencia militar, ¿no? Estados Unidos acababa de salir de una guerra civil que termina en el 1865 y por lo tanto la presencia militar está muy, muy presente, ¿no? Hay mucha influencia en el sur particularmente, ¿no? En Nueva Orleans, que había sido colonia francesa y también colonia española, y se fueron alternando las dominaciones. Esto implicaba también, bueno, todo el estado de Luisiana, ¿eh? ujú. Esto implicaba también presencia militar diversa, ¿no? Y esta influencia, pues, hizo que, junto con una vida social muy activa y de vida en la calle, porque el clima lo favorece, ¿no? Todo el sur, Luisiana y el sur en general, pues la vida en la calle pues, es favorable, ¿no? Por el clima, etcétera. Decía que había mucha presencia de música en la calle. Y estas bandas militares tocaban desde lo que desfilaban, es decir, marchas para desfilar o música para bailar, para que la gente pues tuviera bailes los fines de semana, las fiestas, etcétera, ¿no? Música de baile de influencia europea, pero poco a poco ya propiamente americana. Y en estas bandas negras, las bandas de músicos negros que empiezan a tocar la música popular y empiezan a tocar ragtime, por ejemplo, que es la música que a finales del siglo XIX estaba muy de moda, de origen de influencia africana, y empiezan a mezclar los ritmos del ragtime con las esencias del blues, con estas disonancias propias del blues, de la cultura negra, ¿no? Y con elementos propios de la música de las iglesias, etcétera. Se va mezclando todo esto y aparece una forma musical diferente de lo que hacían las bandas blancas que tocaban muy en la línea de la música blanca, ¿no? En la línea de la música europea. A partir de ahí, estas músicas negras desarrollan este lenguaje nuevo, que con el tiempo se va desarrollando, se va poniendo de moda, se va expandiendo, ¿no? Y al final, pues acabamos dándole el nombre este de jazz, ¿no? Y porque en principio pues, se llamaban música sincopada, orquestas sincopadas, ¿no? Esto lo vemos muchas veces escrito, ¿no? Syncopate Orchestra, ¿no? Música sincopada, ¿no? Porque no había un nombre que lo definiera, ¿no? Y a partir del momento en que se empieza a poner de moda esto de llamarle jazz, pues se va generalizando este término, ¿no? Y a partir de ahí pues se va desarrollando, ¿no? Son, son, son cosas que no sabemos muy bien en qué momento pasó todo esto, porque no hay documentos escritos, estamos hablando de música popular, por lo tanto no hay documentos, no es como, yo qué sé, ¿no? Un encargo que un señor le pide a otro, un compositor, que haga Ujú. una sinfonía, yo qué sé, ¿no? No hay escritos, es todo así muy, muy, muy resbaladizo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sabemos exactamente cuándo empezó, sabemos que más o menos pues, fue alrededor del 1880, 90, por ahí todo este proceso, ¿no? Porque tampoco fue de un día para otro. Esto es un proceso largo y que las influencias se van sumando y se van desarrollando y esto lleva pues Mm. tiempo, ¿no? Lo fuerte es que estas iniciativas, ¿no? que hubo, ¿no? Que unos mezclaron esto, unos hicieron este tipo de música, al final
todo esto se ha como unificado, ¿no? De cierta manera, y la gente empieza a llamarle jazz a esto que había surgido, me imagino, de varios lugares. Sí, eh, sí, 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 son influencias que se van sumando con el tiempo y y bueno, que uno aprende de otro y uno escucha lo que hace otro bueno, y se va expandiendo, ¿no? Bueno, como todo, ¿no? Supongo que en otros campos también debe pasar algo muy parecido, ¿no? mm, Es como las jugadas de fútbol, ¿no? Uno ve cómo hace un pase y una centrada y un remate, ¿no? Y dice, mira, este lo hace bien. Pues yo también miraré a ver si lo puedo hacer. Y así que es como, no sé, un estilo pues se puede contagiar también, ¿no? mm. Y entonces, en el ragtime, por ejemplo, sí que había compositores, ¿no? Sí, Bien definidos, pero en el sí. jazz, en esta época, no, Bueno, no. en el ragtime había compositores definidos, todo el mundo conoce a Scott Joplin, por ejemplo, ¿no? Que es Ajá, el más conocido de todos bueno, y otros, ¿no? Porque el ragtime, lo que conocemos sobre todo del ragtime es lo que hemos dado a llamar lo que se llama el ragtime clásico, ¿no? El ragtime que es escrito, una partitura, ¿no? mm, Y que se publicaban partituras y que se hacían también los rollos de pianola, ¿no? Y que se distribuían, se popularizaban a través de esto, ¿no? De los rollos de pianola y de las partituras impresas, ¿no? Pero el ragtime se puso muy de moda y esto es una faceta del ragtime, digamos. El ragtime, hay un ragtime popular, podríamos decir, ¿no? Podríamos llamarle así, diferente del ragtime clásico que sí que es escrito, un ragtime popular que no es escrito, pero que tiene la misma fórmula sincopada y que se utilizaba para canciones de baile, para pues, músicas de para diferente eventos. tipo, ¿no? Mm, Y es lo que llega a las fiestas más populares, digamos, de los bailes de calle, es lo que lleva también a las marchas, ¿no? De las bandas, etcétera, ¿no? Una cosa es el ragtime clásico para piano, partitura, etcétera, y otro es el ragtime que se expandió muchísimo. La moda del ragtime es increíble, ¿no? Es la gran música popular desde los años 80 y 90 en adelante, ¿no? Y que llegó todo Estados Unidos, ¿no? Desde el sur hasta arriba. Y Y, fue muy, muy, muy importante y que llegó a Europa también. y se puede decir que en este momento había música de músicos blancos y música de músicos negros, o estaban todos No, no, mezclados. en este momento estaba muy segregado porque el país estaba segregado. El Mm, país salía de un periodo de esclavitud inmediatamente se aplicaron, bueno, inmediatamente no, pero paulatinamente durante los años 70, 80 del siglo XIX se fueron ah, implementando leyes de segregación racial y de discriminación, lo que hemos conocido pues hasta los años 60 prácticamente bueno, y un poco más, ¿no? Del siglo XX, ¿no? La vida en Estados Unidos era segregada. Había escuelas para blancos, escuelas para negros, había bares donde no podían entrar, donde no podían estar, los autobuses segregados, en fin, todo estaba segregado. Entonces Entonces, había bandas blancas y bandas negras. vale. Claro, no tocaron juntos hasta los años 40 del siglo XX y en el norte, porque en el sur todavía no. Es decir, en el sur Vale. fue mucho más duro, ¿no? Las primeras bandas integradas las encontramos en los años 40, ¿no? A Ok. partir de la guerra, ¿no? Bueno, la banda de Benny Goodman, por ejemplo, no fue la primera, pero fue una de las más conocidas y más importantes, ¿no? Que incorporó músicos negros, ¿no? Y esto ya fue algo que se fue normalizando, pero en esta época inicial de finales del 19, principios del 20, estaba muy separado. Ok. Y la primera grabación de la historia del jazz. Sí, la ¿Cuál? primera grabación es la que hizo una banda blanca, la Original Dixieland Jazz Band, en 1917. Lo que hacían estas bandas
todas las bandas de Nueva Orleans, tanto las blancas como las bandas negras, lo que hacían era organizar grupos, organizar bandas y salir de gira por todos los estados, ¿no? Iban a dar un tour, ¿no? Para, bueno, para ganar dinero, ¿no? Y esto lo hacían todos. O bien lo hacían solos como la banda, o bien juntos con un grupo, con una troupe, una compañía de teatro, y hacían un espectáculo de variedades o lo que fuera, ¿no? Un espectáculo que iba rodando, ¿no? Y la esperanza que tenían, pues, era llegar a una ciudad importante y ganar, obtener un contrato durante un buen tiempo, ¿no? Y bueno, quedarse allí, ¿no? Y poder desarrollar, etcétera, ¿no? En ese momento, finales de los años 10 y principios 20, es cuando la industria discográfica empieza a tener fuerza. Y bueno, las ofertas de las compañías discográficas, cuando escuchan esta música que en el norte, en las ciudades del norte, no se conocía o se empezaba a conocer y se veía como una cosa extraña, ¿no? Una cosa rara, pues dice, bueno, vamos a ver, vamos a grabar esto, ¿no? Vamos a grabar esto. Entonces las compañías discográficas hacían ofertas a estos músicos, ¿no? Parece ser que la compañía que grabó a la Original Dixieland Jazz Band, antes de proponérselo a ellos, se lo propuso a una banda que era la que lideraba un músico de Nueva Orleans, de origen criollo, de lo que llamaban criollos de color, ¿no? Que era Freddie Keppard, un trompetista. Y Freddie Keppard no quiso grabar, según se dice. No quiso grabar porque, bueno, él pensaba que si grababa un disco, sus competidores podían imitar su estilo. Esto también pasó en cantantes de ópera. Los primeros cantantes de ópera que grabaron, muchos no quisieron porque decían, no, no, me van a copiar, no, no voy a grabar, porque no, si quieren oírme, que vengan al teatro, ¿no? Es una concepción extraña, ¿no? Entonces, porque había mucha competencia. Y los trompetistas de Nueva Orleans tenían mucha competencia, todos querían luchar para ser el mejor, ¿no? Y había mucha competencia en este sentido. Y Freddie Keppard dijo, no, no, yo no voy a grabar porque esto no me va a interesar a mí, van a quedarse con mi sonido, yo no quiero que esto se quede, ¿no? Entonces, ya muy bien, pues usted no se preocupe, vamos a ver estos señores. Y es, sí, 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 ¿dónde hay que firmar, no? Entonces aquí ellos hicieron la primera grabación y realmente tuvieron muchísimo éxito, porque gracias a esta grabación se vino luego un viaje a Europa y más grabaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, bueno, las grabaciones ya fueron más corrientes y durante los años 20 y primeros 30 sobre todo, el gran momento de las grabaciones de jazz y de música negra en general, porque se grabó muchísima música de todo tipo, de todo tipo. Fue un gran negocio para las compañías. Todas las compañías discográficas tenían una sección de música negra, lo que llamaban los discos raciales, las grabaciones raciales. Era música negra para público negro y ganaban mucho dinero porque eran grabaciones, bueno, de menor calidad que los discos de otro tipo, ¿no? Y a buen precio, digamos, ¿no? Y ganaban mucho y grabaron muchísimo, muchísimo. Se grabó muchísimo. Ujú. Y hemos hablado de la segregación entre blancos y negros, pero había mujeres también en esta época que tocaban jazz. Sí, había mujeres, sí, sí, había, no muchas, no muchas mujeres, pero sí que había, sobre todo pianistas, pianistas, cantantes y instrumentistas de viento, quizás no tantas, pero también había algunas. Y sobre todo con los años fueron creciendo más, hubo más. No eran muy abundantes, no eran muy abundantes, pero sí que había, ya digo, sobre todo pianistas. La más conocida es la Lil Harding, la pianista y compositora que fue esposa de Louis Armstrong, la segunda esposa de Louis Armstrong, Lillian Harding. Fue una
compositora muy, muy reconocida, con muchos títulos muy importantes. Bueno, posteriormente otras más, ¿no? Mary Lou Williams, por ejemplo, también, pianista. Bueno, había bastantes, sí, sí. Y antes hablabas de que este grupo, la original Dixieland Jazz Band, eh, fueron de gira a Europa, ¿no? Sí, Después de este disco. ¿Es en este momento que el jazz llegó a Europa o sí, llegó bueno, antes? ellos vinieron aquí, vinieron a Europa al cabo de poco, en 1919, es decir, 2 años después de la grabación del disco. Ah, bueno, estuvieron en Londres, no es que hicieron una gira europea, ¿eh? Estuvieron en Inglaterra, hicieron algunas actuaciones en Inglaterra, grabaron discos, si no recuerdo mal, también, y luego se marcharon otra vez hacia allí. Sí, aquí había terminado la Primera Guerra Mundial y era un momento pues de crecimiento, de euforia y el jazz fue muy bien recibido. Pero lo que es propiamente jazz vino a partir de este momento, pero Europa ya estaba preparada, digamos, porque el sonido de lo que podemos decir que era lo anterior al jazz ya había llegado aquí. Es decir, el ragtime eh, vino a Europa a principios del siglo XX, gracias a las exposiciones universales de París y Bruselas, sobre todo París, 1900. En 1900 en París hay un concurso de bandas y la ganadora es una banda americana, negra, dirigida por John Philip Sousa, director y compositor. Y interpretó algunas piezas de ragtime, de cakewalk, que es un baile derivado del ragtime, y se puso de moda el cakewalk en Europa de una manera, una locura. Es decir, fue el gran terremoto, digamos, se puso de moda en París, en Londres y en todas las ciudades importantes, en Barcelona, en Madrid, todas las ciudades importantes de Europa se escuchaba, se tocaba y se intentaba bailar el cakewalk, que es la forma danzada del ragtime. Y esto fue en 1900, lo vemos en 1901, 2, 3, en adelante. Gracias a esta introducción que se puso muy de moda y hubo películas también. También hicieron películas. Sí. Sí, hay una Sí. película encantadora bueno, las primeras que se hicieron eran simplemente la demostración del baile, pero hay una película encantadora de Georges Méliès, el Ujú. gran bueno, cineasta, ¿no? De la gran fantasía, de estos montajes tan fantasmagóricos, etcétera, ¿no? Que hizo una película en 1903 que se llamaba Cakewalk Infernal. Cakewalk Infernal. Es increíble, es deliciosa, con todas sus escenas mágicas, ¿no? Recrea un cakewalk en el infierno. Es divertidísima, La he visto, la he porque visto. es, bueno, cómo está bailando el cakewalk, bueno, es increíble, ¿no? Entonces esto se puso muy de moda, muy de moda. Y a partir de ahí empezaron a venir otras fórmulas, otros ritmos, otros bailes, vino el foxtrot, vino luego el charleston, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya estamos en los años 20, ¿no? Cuando llega el charleston aquí, el charleston, ¿no? Que lo llamaron, pues ya se pone muy de moda y ya es cuando entra también el jazz, etcétera, ¿no? Y cuando proliferan ya las bandas de jazz en Europa, etcétera, ¿no? Es decir, que sí que vino a partir después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? A partir del 18, 19. Pero el sonido de esta música sincopada, de esta música negra, ya había venido antes, por lo tanto el público ya estaba muy preparado, estaba ya muy familiarizado con estas fórmulas rítmicas y con este sonido disonante, etcétera, ¿no? Ok. Y entonces, el jazz sí que llegó a Londres en este momento y luego en el resto de Europa. Sí, Y porque los discos empezaron a familiarizarse, empezaron a comercializarse, ¿no? Y luego ya vinieron otras bandas, por ejemplo, bandas en las que participaban músicos como Sidney Bechet, por ejemplo, en los primeros años 20, ¿no? Vinieron aquí.
a Europa. Vinieron también Josephine Baker, por ejemplo, también, ¿no? Ya durante entrados los años 20, ¿no? Se hizo muy famosa y toda esta moda ya fue muy, muy habitual, ¿no? Y ya empezó a haber un flujo de músicos de Estados Unidos ya muy frecuente, ¿no? ¿Había ciudades de moda en esta época Había, en perdón. Europa? Ciudades de moda para el jazz como París o... Sí, bueno, eran las grandes capitales, ¿eh? París, París fue muy importante porque en este momento París era el centro cultural mundial, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Sidney Bechet se queda a vivir en París durante bastante tiempo, luego bueno, lo expulsan, ¿no? Porque tuvo un problema con la policía, luego vuelve, luego vuelve, ¿no? Y se está mucho tiempo en París. Josephine Baker también, ¿no? Está en París y se queda a vivir. Tiene canciones en Bueno, francés, de hecho. sí, sí, y muchos otros, ¿no? Entonces París era un lugar de atracción y desde París se irradiaba, ¿no? Porque también es importante que a partir de los años 30 París tiene el hot club más importante de Europa, el Hot Club de France, que se funda en París. Ahora lo digo de memoria, creo que es en el 32. Pues es muy importante, ¿no? Bueno, empiezan a traer músicos, empiezan a organizar festivales, empiezan a hacer conferencias, bueno, Hugh Spassky, ¿no? Etcétera, todos estos personajes, y el de Bruselas también, ¿no? Bueno, pues todo esto va haciendo que esto vaya creciendo, ¿no? Y poco a poco van saliendo orquestas aquí también que están imitando lo que hacen o intentando adaptar lo que hacen los americanos. Entonces, bueno, todo esto va creciendo. Mm. Y en España, con, ¿cuáles eran las ciudades o los músicos de esta época? ¿O había tanta afición Sí, como en sí, Francia? había afición. Mira, el Hot Club de Barcelona se funda en el 35, el Mm, Hot Club de Barcelona. muy poco después Muy poco de... después, y por influencia del de París, naturalmente. Y estuvieron en contacto directo, es decir, es una fundación consecuencia, digamos, ¿no? Y los músicos que iban a París luego venían a Barcelona, ¿no? Había mucho contacto. El Hot Club de Francia de Grappelli y de Django Reinhardt estuvo actuando en Barcelona en el 36, en enero del 36, unos meses antes de la guerra, ¿no? En un festival que organizó aquí en Barcelona, el Hot Club de Barcelona. Vino también Benny Carter, ¿no? Que estaba de gira por aquí, ¿no? Entonces aquí hubo una presencia muy importante, también en Madrid, también en Valencia. En fin, se fueron organizando estos clubs y poco a poco surgieron orquestas el intercambio de músicos fue a partir de aquí cada vez más importante, ¿no? Mm. Y hemos hablado bastante de la función social de jazz, que era básicamente el baile, ¿no? En los Ujú. inicios. Y luego esto ha ido evolucionando, ¿no? Con los años. ¿Y cómo ha sido esta evolución? O sea, ¿cuál ha sido la función social del jazz luego y en el tiempo? Bueno, el lenguaje del jazz ha ido cambiando y si bien durante los primeros decenios, sobre todo, pues hasta los años 40, básicamente Mm, era música para bailar. A partir de los años 40 empiezan a surgir nuevas fórmulas que plantean un jazz más, más para escuchar, podríamos decir, ¿no? Y no, o sea, está pensado más para escuchar y menos para bailar, aunque de bailar, si uno se lo propone, se puede bailar todo. Es decir, ¿no? Los que iniciaron el proceso del jazz moderno con el bebop, ¿no? mm, Con Charlie Parker y Dizzy Gillespie, etcétera, ¿no? Uh, Tampoco se planteaban si
había que bailar o no bailar. Ellos hacían una música mucho más compleja, mucho más especulativa y que muchas veces era muy difícil bailar porque los ritmos eran trepidantes y, y la velocidad era increíble, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto, Sí. pero bueno, de poder poder se puede hacer lo que Tanto uno para quiere, ¿no? bailarines que para músicos era Lo que pasa es que trepidante. esta nueva música en principios de los 40 surgió en unos lugares donde no había mucho espacio para bailar, porque eran clubs pequeños, no eran grandes salones de baile, sino era una música que surgía de la experimentación, de la especulación para buscar nuevas fórmulas rítmicas, bueno, hacer unas variaciones que hasta el momento no se habían hecho, buscar unos acordes diferentes, etcétera, ¿no? Todo esto se hacía en lugares, digamos, al margen de la corriente principal, para entendernos, ¿no? Y eran clubs pequeños donde no había lugar para bailar. Entonces, bueno, allí es donde se desarrolló este estilo que se llamó el bebop, ¿no? El inicio del jazz moderno, ¿no? Que era una música más pensada, pues eso, ¿no? Para ver los matices, las diferencias bueno, ¿no? Las posibilidades de los acordes, cómo se exprimían, ¿no? Todas las posibilidades de la escala y se hacía las modulaciones y todo, y después se volvía, etcétera, ¿no? Como los temas cambiaban absolutamente, ¿no? Y, bueno, esto era para prestar atención. Gillespie lo dice, bueno, estábamos tocando y empezamos a tocar y la gente que estaba bailando se paraba y nos miraba boquiabiertos de lo que estábamos haciendo, ¿no? Es decir, la gente dejaba de bailar para mirar admirados lo que estaban haciendo esos músicos con temas que eran muy conocidos, ¿no? Yo, pero ¿qué está haciendo esta gente, ¿no? Con esto, ¿no? ¿No? Y la gente dejaba de bailar para admirar lo que hacían, ¿no? Bueno, claro, a lo mejor era algo también de vanidad por parte de Gillespie, ¿no? De explicar estas cosas, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, era otro planteamiento, otro planteamiento. Mm, Y esto en la actualidad se ha quedado un poquito así, ¿verdad? O hay como una dualidad ahora del jazz swing, digamos, que se baila, y el jazz más sí, bien para escuchar, que es todo lo bueno, que es hay que ahora. lo que ha pasado a lo largo de la historia es que el jazz ha dado muchos títulos, ¿no? Muchos estilos, ¿no? Porque ha ido Mm, cambiando y ha ido formando diferentes estilos o diferentes familias, para entendernos, ¿no? Pero cada una de estas familias, cada una de estos estilos ha seguido, ha continuado, no ha muerto. Es mm, decir, cuando el jazz tradicional se expande y ya no hablamos del típico sexteto de New Orleans, sino que ya es una big band y están haciendo música con una big band y están haciendo swing, etcétera. Bueno, hay gente que continúa con el estilo antiguo, el estilo tradicional y continúan. Y el swing continúa. Y luego vienen los del bebop y empiezan a hacer otras cosas con un trío o con un cuarteto y los otros también continúan y estos también, ¿no? Luego viene Miles Davis y dice, bueno, ahora vamos a hacer una cosa más reflexiva, más tranquila, vamos a hacer algo así que evolucione para tal, pero bueno, esto le vamos a llamar, pongo un chiste, ¿eh? Vamos a llamarle cool jazz porque es algo mucho más moderno, más fresco y tal, ¿no? Bueno, pero los demás continúan, ¿no? Todos y, continúan. y se Entonces quedó ha así. llegado a nuestros días que hay muchas posibilidades y en nuestros días hay lugares donde hacen un festival de Dixieland, como en Tarragona. No sé si todavía lo están haciendo en Tarragona, un festival de Dixieland, pero lo hacían hace poco. En Tarragona era o en Reus. Luego hay gente que está practicando swing, que está en una big band, y luego hay gente que está haciendo bebop. Hay muchísimos músicos que están haciendo bebop o que están haciendo derivados del bebop, ¿no? Porque, bueno, ha habido otras influencias, ha habido el hard bop, ha habido el free. Hay gente que ha mezclado el free con el hard bop y hace cosas extraordinarias. Todo está funcionando. No hay nada que haya caído y haya muerto definitivamente. Entonces, esto es muy bueno porque el público puede escoger. ¿Y qué es lo que a mí me gusta? Mira, me apetece esto, pues voy aquí. Me apetece lo otro, voy allí.
Luego, el jazz tiene esta capacidad de absorción y de asimilación, y que allí donde ha ido también se ha mezclado con los lenguajes autóctonos, ¿no? Antes hablábamos del Hot Club de France, ¿no? De Stéphane Grappelli, de Django Reinhardt. Bueno, crearon una fórmula de jazz totalmente nueva y totalmente diferente, con la música manouche, con la música de origen manouche, con el jazz que venía de América, y fue un producto nuevo. Y esto mismo pasó también en América del Sur, o en Centroamérica, cuando se fusionaron los ritmos cubanos y puertorriqueños con el jazz, ¿no? Y dio lugar a lo que hemos llamado el Latin jazz, ¿no? Bueno, En y quién Brasil sabe, hay también. muchas otras fórmulas, ¿no? Hay muchísimas otras fórmulas. El flamenco jazz, que también ha tenido su línea. Bueno, el jazz tiene esta capacidad de fusionarse de relacionarse y de fusionarse con muchas culturas, y de producir nuevas cosas. Siempre está generando cosas nuevas. Esto es lo que yo creo que es más atractivo, ¿no? Que nunca te cansas de descubrir cosas, porque siempre estás descubriendo cosas. Yo es lo que siempre digo a los estudiantes: es que el jazz es fantástico porque nunca te lo acabas. Siempre hay cosas nuevas, siempre descubres algo nuevo, siempre descubres, yo qué sé, en Polonia o en Escandinavia, en músicos que han mezclado su tradición musical con la música con el lenguaje del jazz. Esto es fantástico, ¿no? Y en Sudamérica, en Perú, hay una línea de músicos en Perú que también están fusionando la tradición peruana con el jazz, y algunos están aquí en Barcelona, hacen cosas fantásticas, increíble. Ujú. Sí, sí, sí. Y tú, justamente, ¿cuál es tu estilo? ¿Tienes un estilo de jazz preferido que te gusta más escuchar? Bueno, bueno, a mí me gustan muchas cosas. Iba a decir me gusta todo, pero claro, es que queda muy mal, ¿no? Ah, a mí me gustan muchas cosas del jazz, y hay pocas cosas que no me gusten. Hay pocas cosas que no me gusten. A mí me gusta mucho el jazz tradicional, el jazz clásico. Me gusta mucho también bebop. Me gusta mucho, desde, ya digo, Louis Armstrong, Sidney Bechet, eh, Charlie Parker, Thelonious Monk, Lee Ujú. Morgan. Es que claro, no, nunca acaba. Benny Golson, Art Blakey, todos estos, me gusta mucho, los Messengers, ¿no? De Art Blakey, pero también me gusta Ornette Coleman, Miles Davis también me gusta. Bueno, en fin, es que es increíble. Quizás escucho menos, y no voy a decir que no me guste, ¿eh? No quisiera que se entendiera. Escucho menos cool jazz, quizá, ¿eh? Si Ujú. hablamos de etiquetas, ¿eh? Si hemos de hablar de etiquetas, pero en cambio me gusta mucho Bill Evans. Ok. Bill Evans es encantador, es un pianista increíble, ¿no? Quizás escucho menos, no sé, dentro de esta línea, quizás escucho menos a Stan Getz, quizás, pero no quiero decir que no me guste, quizás, Ujú. ¿eh? Quizás prefiero otras cosas, no sé, me gusta mucho el bebop, me gusta mucho Thelonious, y me gusta, Normalmente, y cuando le pregunto a la gente, suele ser al revés. Me dicen, me gustó mucho más Stan Getz que Charlie Parker. ¿ah, Charlie sí? Parker no puedo, es muy difícil de escuchar. Y en cambio, Stan Getz es más fácil de escuchar, ¿no? Bueno, Eh, quizás sí, ¿no? Es posible que sí, ¿no? Quizás sí. Bueno, no quiero decir que no me guste, pero para no, no mí, te entiendo que... para mí es más atractivo. Me gusta el jazz más fuerte, ¿no? Ujú. Más hot, ¿eh? Sí, sí, veo que... Bueno, siempre me ha gustado mucho el jazz de New Orleans, me ha gustado mucho, me continúa gustando, bueno, en todas sus ramificaciones, ¿no? Sidney Bechet para mí es uno de los muy, muy, muy grandes, muy grandes. Sidney Bechet es increíble. Nunca me cansaré de escuchar Sidney Bechet. Y bueno, es muy Louis Armstrong, expresivo.
Sí, lo que hizo Louis Armstrong es enorme, enorme, Mm. enorme lo que hizo Louis Armstrong. Bueno, y obviamente Duke Ellington también. Y es que, claro, es que hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y una canción, un estándar de jazz que te guste Bueno, particularmente? uno, O 10, un los que tú estándar. quieras. Bueno, mira, por decir uno, ¿eh? Porque es que, claro, es que es muy difícil, es imposible de seleccionar. Por ejemplo, me gusta mucho All of Me, y Mm. bueno, la interpretación que hace Billie Holiday con Lester Young Sí. es brutal, es increíble. Creo que es del 47, si no me acuerdo mal. Es increíble, por ejemplo, ¿eh? Por decir Ujú. algo, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Y bueno, ya veo que podrías estar hablando horas y horas y horas sobre la historia del jazz. Y justamente Bueno, hablando de esto, tienes un libro publicado. De sí, hecho, ¿me puedes decir sí. un poco más de este libro? Bueno, sí, es un libro que yo lo publiqué hace unos cuantos años, que me llevó mucho tiempo, es sobre el jazz clásico. Bueno, yo quería hacer una historia del jazz, quería hacer una historia del jazz. Am, no quiero que se me entienda mal, mm, porque pueden pensar, bueno, ya hay otros libros sobre historia del jazz, ¿qué nos vas a contar tú sobre qué nos vas a explicar sobre la historia del jazz que no está escrito, ¿no? Ya, y que no quiero que se interprete mal y no quiero que piensen que los libros publicados no son interesantes o no son, no, al contrario, son muy interesantes. Pero yo tenía la inquietud de que, bueno, siempre piensas que puedes aportar algo, con Ujú, toda la modestia del mundo, ¿eh? Siempre piensas que puedes aportar. Entonces yo pensé, bueno, pues tendrías que hacer algo así para explicar la manera que tú lo ves y sobre todo hacer que lo que a ti te hace disfrutar del jazz, pues compartirlo, ¿no? ujú, Explicarlo y dar las fórmulas o intentarlo para que el lector pueda encontrar maneras para escuchar el jazz y para saber algo más y para disfrutarlo más. Y por eso, pero por eso lo hice, un poco movido por la actividad docente, ¿no? Por pensar, bueno, explicar la historia del jazz, vamos a hacer algo para poderlo no voy a decir más claramente, no voy a decir mejor, no, porque ya hay muchos libros sobre esto. Voy a hacer mi manera, ¿no? Y como yo lo veo, como yo lo entiendo y como yo creo que, como yo pienso que se puede disfrutar más del jazz, ¿no? ujú. Un poco de ahí Hombre, está la idea. yo creo que el vehículo es tan importante como el fondo. Sí, Entonces, tú como has dicho, como docente, eh, tienes tu manera de explicar, aunque sea lo que ya se ha explicado en otros libros, etcétera, pero esa es tu manera y sí, le sí, entrará sí, más sí, a cierto tipo de personas, etcétera. Y gracias a ti, sí. pues la gente Y puede entender también, más. también yo bueno, al leer otros libros, etcétera, yo vi cosas que algunas cosas que yo pensaba que se podían decir de otra manera, Ujú, con toda la modestia del mundo, insisto, ¿eh? Algunas cosas que se podían decir de otra manera y otras cosas y ujú, errores que los descubrí, pues leyendo y contrastando cosas, ¿no? ujú. Entonces, yo pensé, bueno, vas a hacer un libro que intente poner en orden algunas ideas, algunos conceptos y algunos errores, tanto de fechas como de concepción, ¿no? Y insisto que con toda la modestia del mundo y con toda la humildad y con el único ánimo de aportar algo y de esclarecer Ujú, ujú. algunas cosas erróneas que yo fui viendo, ¿no?
y intentando dar una versión lo máximo documentada, justificada, de por qué yo pensaba que esto debía ser así y no de la otra manera que se había dicho siempre o casi siempre, ¿no? Aportando lecturas, aportando documentos, etcétera, para, bueno, para poner las cosas en claro, ¿no? Y bueno, esta es la idea. Lo que pasa es que era muy ambicioso y me quedé a la mitad. Vale, o Me sea, a quedé con el jazz jazz clásico, ¿no? clásico te refieres hasta qué Hasta la año, Segunda qué... Guerra Mundial. Vale, O sea, es me quedé a las puertas del bebop, ¿eh? vale. De los orígenes hasta el swing, hasta las grandes orquestas de Nueva York de los años 30, 40. Mm. Falta una segunda parte, que es lo que, bueno, voy haciendo con tranquilidad, que sería el jazz moderno desde el bebop en adelante, ¿no? Y que algún día pues voy a tener Qué terminado. bueno. Pues yo, en todo caso, para los que y las que están escuchando, yo pondré los enlaces de tu primer libro, entonces Sí, esperamos ya el segundo para que la gente ya también se lo pueda leer. Y es lo que has dicho antes, que has notado errores, ¿no? Entre comillas, en lo que, o incoherencias en lo que habías leído de la historia del jazz. Es, de hecho, la segunda persona en decírmelo. Otra persona que ha venido, de hecho, en el podcast, Joan Mar Sauque, trompetista, hizo una investigación sobre Clifford Brown sí. y me dijo lo mismo, que él había notado que cosas se contradecían, y etcétera, y que él había como puesto un poco más de orden en todo esto, a ver lo que las cosas que más coincidían, pues las había puesto en su Sí, investigación, ¿no? sí, bueno, es que es muy necesario, ¿eh? Es muy necesario, porque a veces estas cosas quedan y se van repitiendo, se van perpetuando y acabas, bueno, un poco la función nuestra es esta, ¿no? Es, bueno, es aportar información y en lo posible que la información sea veraz y que sea buena, ¿no? Y Ujú. contrastada, ¿no? Entonces, bueno, a veces pues tienes que hacer esto también, ¿no? Bueno, y conozco a Joan Marc bueno, es un buen trompetista y además con un, un proyecto muy interesante, Sí, 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 eso parece. Clifford Brown, muy, muy bueno, sí, sí. Ujú. Y entonces hemos hablado de tu libro, también dices que das clases en la Universidad de Barcelona, tanto en el máster que en los otros cursos que has mencionado. ¿Hay otro lugar donde te podemos seguir o te podemos leer, escuchar algo en la red, alguna revista? No, bueno, yo voy publicando cosas, pero son trabajos académicos. No siempre son de jazz, porque yo me dediqué durante muchos años a la música en Barcelona durante el siglo XIX. Tengo publicados libros sobre música coral, que es mi primera especialidad, ¿no? Y voy publicando cosas sobre jazz en Barcelona. Ahora está a punto de salir una cosa publicada por el Museo de Historia de Barcelona sobre el jazz durante la guerra civil. Ah, bueno, tengo alguna cosa publicada sobre la llegada del Cakewalk en Barcelona, etcétera. No tengo varias cosas publicadas, pero no tengo están publicadas en libros, revistas o libros colectivos, etcétera, ¿no? Resultados de congresos, etcétera, ¿no? Pero no tengo un lugar para poderlo Vale, volcar, digamos, ¿eh? entiendo. Participo en las redes, pero como diversión. Ok, mejor, mejor. Sí, tengo un Facebook, tengo un Twitter, pero es para uso personal, no lo uso para divertirme, para Ujú. pasar el rato, la verdad, no para promocionar. Quizá lo hago muy mal, seguro que lo hago muy mal, ¿eh? O sea, no estoy pensando en promocionar, ¿no? Sino para pasar el rato. Entonces, bueno, es algo familiar y no.
de carácter personal. No tengo una página mía. Bueno, en la universidad sí que está la página web de la universidad, ¿no? Esto es público y se puede encontrar muy fácilmente. La Universidad de Barcelona, todos los profesores tienen su web, tienen su página personal, ¿no? Entonces explica un poco de cosas, quién eres, qué haces bueno, y qué es la función, ¿no? Pero es una página, digamos, institucional y donde yo puse la primera vez algo y luego ya se quedó ahí. Pero yo no tengo una página mía donde no, volcar cosas. Empecé cuando había esto del LinkedIn, Sí. y hice la primera parte y luego ya me cansé porque dice, bueno, que tengo que ir poniendo cosas aquí, pues ya me cansé y lo abandoné. Entonces, seguro que lo estoy haciendo muy mal porque, no, porque Hombre, ya tienes tus cursos, ya sí, tienes, seguro tienes que lo tus estoy haciendo muy mal, publicaciones. porque claro, no estoy promocionando, pero tampoco me preocupa excesivamente. Y yo creo No que sé. haces bien, y yo creo que es muy sano tu manera de hacer. Y oye, mira, yo he venido hacia ti por recomendación, también boca a orella, y estoy muy contento de haber podido pasar este rato contigo. Y la verdad es que me quedaría horas y horas escuchándote Bueno, hablar. yo muchas veces lo digo, ¿eh? Cuando porque he hecho también conferencias y cosas, ¿no? De conferencias he hecho bastantes, bueno, muchas, ¿no? A lo largo de la vida. Y yo cuando voy a un sitio a hacer una conferencia digo, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque, bueno, ya me dirán cuándo quieren que pare, ¿no? Cuando levanten una bandera, un palo, se acabó, ¿no? Porque siempre empiezo y es también, bueno, es posible que diga errores también, porque claro, cuando uno habla de esta manera, ¿no? De memoria, a veces la cabeza te pasa malas Normal, pasadas, ¿no? Pero normal, bueno, normal. nosotros, había una compañera nuestra en la universidad que una profesora que ahora ya está jubilada, que decía que nosotros tenemos la gran suerte de que podemos hablar todo lo que queramos, hablamos todo lo que queramos y la gente nos escucha, los estudiantes nos escuchan y encima nos pagan. Sí que es una suerte. Sí, sí, porque hay gente, mira, fíjate, hay gente que pagan ellos para que los escuchen, ¿no? Cuando vas al psicólogo, por ejemplo, que Sí. también es Sí, muy sí, sano, también, también. pero No, yo bueno, la verdad es que las clases yo las disfruto mucho porque, bueno, y muchas veces los alumnos lo dicen, ¿no? Que realmente se nota que lo disfrutan. Porque yo me lo paso muy bien, porque es un tema que me gusta y, bueno, ya digo, en clase ponemos audiciones, las comentamos, ponemos otras, comparamos, etcétera, ¿no? Y luego explicar eh, el momento histórico, el personaje, el estilo, comparar con otras cosas. Bueno, yo me lo paso muy bien, para mí es muy divertido, es muy gratificante. Bueno, intento transmitir este virus, ¿no? Y muchas veces los alumnos lo dicen, ¿no? Que realmente pues se hace pegadizo, ¿no? sí, sí. Sí, 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 sí. Pues de hecho, espero que la gente que nos está escuchando también está disfrutando y veremos ya la respuesta, ¿no? de la gente en los comentarios, etcétera. Yo te haré un feedback Ok, muy bien. y a ver si hay tanto feedback que piden a gritos que vuelvas a pasar en el podcast o Pues que estaré hagas encantado, una encantado. conferencia, si podemos organizar una conferencia tuya online, Bueno, encantado, sí, ya te sí. diré. Muy Eh, bien. pues para ir acabando, yo quiero hablar un poquito de lo que has dicho antes, que también dabas la asignatura de jazz relacionado con el cine, el teatro, la Ajá. danza, etcétera. ¿Tendrías como una recomendación de libro, de disco, de película o cualquier otra cosa relacionada Ujú. con el jazz que querías compartir con nosotros? Mira, un disco es muy difícil. Sí. Y he estado pensando durante días
Ajá. ¿Cómo vas a escoger un disco que, claro, tendría que hablar de 1000 discos, quizá, ¿no? Un disco es imposible. Y seguro que si recomiendo uno, pues voy a quedarme con las ganas de recomendar muchos, muchísimos más. Pero bueno, después no, no, el que voy a recomendar no es el que más me gusta de todo el mundo, porque esto es imposible. Pero es uno de los discos que me gustan, uno de los Ok. discos que me gustan. Que ya me lo he puesto aquí arriba para tenerlo a mano, que es este, de Johnny Griffith y Lockhart Davis. Ah, Un sí, dúo sí, lo conozco, lo muy, conozco. muy, muy bueno, muy interesante. Este disco es increíble. Esto es del año, se grabó en 1962 en Nueva York, 1962, y es increíble, es brutal, brutal. Es un dúo de saxos increíble, brutal. Uh, Johnny Griffin con Lockhart Davis hicieron bastantes grabaciones a dúo. Hicieron bastantes grabaciones a dúo. Todas son muy buenas, todas son muy buenas, pero este es muy bueno, Y muy, cómo muy... es el título del Store Tenor Favorites, ¿no? Soul Tenor Favorites, sí. Ok. Soul Tenor Favorites. Supongo que se puede encontrar en la red, en Spotify, supongo que sí. Sí, sí, sí. ¿No? Pondré un enlace también. Es brutal, es increíble, es increíble. Podría haber recomendado muchísimos más de los que, pero este es uno de los que me gustan. Y bueno, sin olvidar naturalmente el Hot Five y Hot Seven de Louis De Louis Armstrong, Armstrong. Ujú. o el concierto del Macy Hall de Charlie Parker y Dizzy Gillespie, y etcétera, etcétera, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Libros, pues libros, no es un libro reciente, bueno, este disco tampoco es reciente, no es un libro reciente, pero estoy mirando esta biografía de Thelonious Monk. Es una biografía muy completa, muy autorizada y muy voluminosa. Thelonious Monk, increíble el personaje Thelonious Monk, es brutal. Robin Kelly es el autor de este Ok. libro. Es una biografía que es más que una biografía porque está hablando no solamente de toda su familia y de todos sus círculos, sino de la sociedad de New York de la época. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es muy, muy interesante. Y luego, una película, hay muchas películas de contenido jazzístico, pero hay una que quizás es poco, porque bueno, podría haber dicho, sí, la película esta que hicieron sobre Billie Holiday hace 2 o 3 años, ¿no? Que muy buena, ¿no? Esta que se llama Estados Unidos contra Billie Holiday, que habla de la persecución sobre que la policía que la perseguía por el tema de las drogas y el tema político, etcétera, ¿no? O esta de sobre Ma Rainey, pero hay una que también es muy buena, pero hay una película que es del año 59, que se llama Shadows, Ok. Shadows, ¿Y, y de, sombras. y de qué va? Es una película, el director se llama John Cassavetes. Ujú. Es una película independiente, por tanto no es una película comercial, ¿vale? Es una película ya, digamos, 1959, en blanco y negro, y la música es sensacional, música de Charles Mingus, Ok. increíble, muy buena, muy recomendable. No es una película que explica la vida de unos jóvenes en Nueva York en los años 50 y no va sobre conflictos raciales, pero están ahí, Ujú. están en la superficie, emanan.
Ok. Es decir, no es como, quién sabe, ¿no? Como esta sobre que se ha hecho eh, sobre las Panteras Negras, ¿no? Sobre el Judas y el Mesías Negro, se hizo hace un par de años. No va sobre esto específicamente, pero sobre la vida cotidiana, la manera de divertirse, las relaciones que entablan entre sí, y subyace esta sociedad eh, fragmentada por el racismo, ¿no? Que es la sociedad americana. Y es interesante por eso. Y hay algunos pasajes, eh, ya digo, la música es de Charles Mingus y es sensacional. Hay algunos pasajes en los que simplemente pues, la cámara enfoca escenarios, ¿no? Enfoca pues, Central Park, por ejemplo, o las calles de Nueva York en esa época con el fondo de la música de Charles Mingus. Es muy, muy interesante, muy buena. Ya digo, no es una película fácil porque no es una película comercial, pero quizás si de las recomendaciones de películas sobre jazz que te han hecho, seguramente esta no estará. Por No, eso, nunca por había eso he escuchado pensado hablar. que valdría la pena, valdría la pena conocerla, ¿no? Vale, vale, pues gracias. Ok, Jaume, pues ha sido un placer para mí No, tenerte en el podcast. Realmente me ha pasado muy rápido. Eh, lo que he dicho antes, pues ojalá más. bueno, pues a ver si es posible. Yo estoy encantado, encantado, me lo he pasado muy bien. No podía ser de otra manera. Pues yo realmente te agradezco todo lo que has compartido conmigo y con la Muy gente que nos bien, va a escuchar. muy bien. Y para hoy, si te parece, vamos a beber un poquito de agua, descansar un poco Muy bien, muy bien, y seguimos en contacto tú y muy yo. bien. Y realmente te agradezco por todo lo que has compartido. Gracias a ti, una oportunidad. Muchas Pues gracias. un abrazo muy grande y hasta muy Ok. pronto. Gracias por escuchar el podcast de Canciones de Jazz. Si te gustó el episodio, deja la mejor evaluación posible en tu plataforma de podcast preferida y escribe en comentario unas palabras para animar a otros a escuchar el podcast. Así me permitirás seguir grabando episodio y aportarte contenido de calidad. Te tomará 20 segundos nada más y ayudarás al podcast a crecer. Puedes también recomendar el podcast a un amigo y enviar tus preguntas y sugerencias visitando www.cancionesdejazz.com/podcast. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo episodio.